Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malo, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Buenas tardes. Hace mucho que no venía, ¿verdad? Hoy escuchamos en el Evangelio cómo Dios nos enseña a perdonar. Sabemos que Dios nos ha perdonado a nosotros y nos ha dado ese perdón que no merecemos. Sin embargo, Él nos ha perdonado porque nos ama. Entonces la clave está en que Él nos perdona porque nos ama, porque es un Padre bueno, un Padre misericordioso, un Padre que solamente sabe dar, dar y dar. Siempre se entrega totalmente a nosotros. Y nos ha perdonado hasta el punto de que nos ha dado a su Hijo unigénito, a su Hijo Jesús. Jesús en la cruz pagó por nuestros pecados. San Pablo nos dice que Jesús derramó hasta la última gota de su sangre para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Saldó la deuda que teníamos. Y ahora escuchamos en el Evangelio cómo San Pedro le pregunta a Jesús: Señor, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y obviamente San Pedro está como diciendo: fíjate, Señor, estoy siendo generoso, 7 veces. No 1, sino 7. Y se sorprende la respuesta de Jesús: no solamente 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué quiere decir? Siempre.
porque Dios no está contando las veces que le hemos ofendido. Dios no está, ya van 2, a la tercera, entonces ahí ya me voy a desquitar, te voy a castigar. Dios no está contando nuestras culpas, nuestros pecados. Él ve a nuestro corazón cuando estamos arrepentidos y sabe que somos frágiles y nos perdona de corazón. ¿Por qué? Porque nos ama profundamente. Por eso Jesús cuenta esta parábola de este rey que tenía que estos siervos, este siervo que le debía mucho, y el Evangelio enfatiza que le debía millones al rey. Sin embargo, este siervo le suplica y le dice: ten paciencia conmigo que te lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, le perdonó la deuda. Pero ¿qué nos dice el Evangelio? Que al momento cuando sale, se encuentra con su compañero que le debía, y ¿qué es lo que hace? Lo agarra del cuello y le dice: págame lo que me debes. Y el otro le suplica, pero no tiene compasión de él, lo mete a la cárcel. Y entonces van y le dicen al rey lo que ha hecho este siervo, y por eso lo manda a llamar y le dice: ¿cómo es posible? Yo te perdoné millones, no una cantidad cualquiera, sino millones. Tuve compasión de ti, ¿por qué tú no tuviste compasión de tu compañero? Ahora mandó a los verdugos para que se lo llevaran. Eso suena familiar, ¿verdad? Es lo mismo que hacemos nosotros. Nosotros somos tan duros, tan exigentes y castigamos a los demás, no perdonamos a los demás. Pero Padre, sí perdono. No, nomás lo hacemos de lengua para afuera, porque la primera nos desquitamos. Muchos van con las brujas, con los brujos para hacer males a los otros. Tienen un odio en el corazón tan grande. Se han dejado envenenar por el odio, el rencor. Y se han olvidado que Dios nos perdona mucho, demasiado. Y Dios nos ha perdonado tanto que cada vez que nos vamos a confesar, ¿qué es lo que decimos? Vamos a que Dios nos perdone. Pero ¿cómo me voy a atrever yo a pedirle perdón a Dios cuando yo no estoy dispuesto a perdonar a los demás, al que me ha ofendido? Por eso la Sagrada Escritura nos dice, ¿verdad? Si te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, anda, ve y deja tu ofrenda en el altar. Primero ve y reconcíliate con tu hermano y luego ven y ofrece esa ofrenda. ¿Cómo puedo yo rezar el Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas si yo no perdono al que me ofende. ¿Cómo puedo rezar el Padre Nuestro si no tengo un corazón misericordioso, lleno de amor? Pero saben, para perdonar hace falta experimentar el amor y la misericordia de Dios. Aquel que experimenta el amor y la misericordia de Dios, se le hace más fácil perdonar. Obviamente no es fácil perdonar, porque cuando alguien te hace un daño, lo primero que quiere uno hacer es vengarse, y le da coraje y quiere el mal para la otra persona. Pero no perdonamos a los demás porque lo merezcan, sino porque Dios nos ha perdonado a nosotros muchísimo y no se cansa de perdonar. El Papa Francisco nos recuerda y nos dice que Dios no se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón a Él. Ojalá que seamos más compasivos con los demás, más pacientes con los defectos de los demás, más misericordiosos con los demás.
Cuando uno piensa y dice, no hagas a los demás lo que no quieras para ti. En la Sagrada Escritura, ¿verdad? También se nos dice, si tú no quieres que te griten, ¿por qué gritas a los demás? Si a ti no te gusta que te humillen, ¿por qué humillas a los demás? Si a ti no te gusta, lo que no te guste para ti, tampoco debes de quererlo para los demás. Y lo que quieras para ti, debes de quererlo para los demás. Por eso la clave para perdonar es el amor. Aquel que tiene amor en el corazón, tiene a Jesús, tiene a Dios. Y no va a ser fácil perdonar al que me ofende, pero porque tengo a Dios en el corazón, Dios me va a ayudar para perdonar a aquella persona de corazón, no solamente de lengua para afuera, porque somos muy duros con los demás. Recuerdo cuando estaba en mi parroquia allá en Wichita, Kansas, le decía a la gente cuando en una de las misas, le decía, gracias a Dios, que Dios va a ser el que me va a juzgar cuando me muera y no ustedes, porque por ustedes me mandarían al infierno rápido, ¿verdad? Gracias a Dios que Él es el que me va a juzgar. ¿Dónde está Jesús? Aquí está, ¿verdad? Chiquito, ¿verdad? Aquí está. Que buscaba el crucifijo grande, ¿verdad? Pero aquí está chiquito. Gracias que Él es el que me va a juzgar y no ustedes. Gracias a Dios. Porque ¿saben por qué? Porque Dios es más misericordioso que nosotros. Nosotros juzgamos, condenamos, criticamos, aún sin saber, ya estamos juzgando y condenando a los demás. Y Dios, que conoce el pensamiento y el corazón de nosotros porque nos ha creado, Él nos perdona porque nos ama profundamente y porque nos conoce perfectamente. Pero nosotros juzgamos por apariencia. No conocemos el corazón ni el pensamiento de los demás. Somos muy rápidos para condenar y juzgar a los demás. Ojalá que la próxima vez que seamos exigentes con los demás, que queramos juzgar y condenar a los demás, nos acordemos cuántas veces Dios te ha perdonado muchísimo a ti y a mí. Nos ha perdonado infinitamente muchísimas veces, así como en el Evangelio nos dice que el rey le perdonó al siervo la deuda que era de millones y se lo perdonó porque tuvo compasión de él. Y el otro, el que fue perdonado, tenía al otro que le debía y le debía poquito y no quiso perdonarle aún eso poquito que le debía. Y así somos nosotros también. No perdonamos a los demás. Somos muy duros. Hay gente muy dura para perdonar. Pero eso sí, se da golpes de pecho y tiene hasta el pecho todo agujerado, ¿verdad? Pero con el odio ahí, ¿verdad? En el corazón, ahí en el rencor y ojalá que le pase esto, ojalá que le pase el otro. Aquel que se alegre del mal que le pase a los demás, tiene que estar enfermo del corazón, del alma y hasta yo creo psicológicamente, porque no es bueno desear el mal a los demás. El amor consiste en desearle el bien a los demás. Aún la persona que me ha hecho daño, le tengo que desear el bien, no desearle el mal, y menos buscar hacerle mal a los demás, y menos gozar con el sufrimiento de los demás. Hace falta estar enfermo del corazón o enferma del corazón para gozar con el sufrimiento de la otra persona. Por más daño que me haya hecho, no puedo yo gozar del sufrimiento de los demás. Debo de aprender a perdonar. ¿Quién nos ha enseñado a perdonar? Jesús. No solamente de palabra, sino de obra. Y desde la cruz
desde la cruz cuando estaba ahí, ¿qué le dijo a Dios? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Fíjense, todo lo que le habían hecho era por justicia. Él pudo haberle pedido al Padre, castígalos, destrúyelos, porque mira lo que le han hecho, lo que te han hecho a ti, me han hecho a mí, que soy tu hijo. Castígalos. ¿Qué dijo Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ojalá que nosotros también aprendamos a perdonar de corazón. Es más, cuando uno perdona de corazón, se libera totalmente de todas esas ataduras que uno tiene, es libre. Aquel que no perdona está encadenado, se amarga también la vida y hasta se enferma físicamente y psicológicamente aquel que se llena de odio, de rencor. El amor sana, cura, el amor libera. El amor es luz y el odio es todo lo contrario, es muerte, destrucción, obscuridad, enfermedad. Por eso ojalá que aprendamos a perdonar a los demás. Acuérdate, cuando tú intentes odiar a la otra persona, solamente piensa, ¿cuántas veces Dios me ha perdonado a mí? Sin merecerlo, porque nadie merecemos el perdón de Dios. Sin embargo, Dios nos lo da porque Él nos ama profundamente. Ojalá que nosotros también perdonamos de corazón a los demás, para antes de morirnos también, para irnos en paz. ¿Cuánta gente cuando se muere alguien y dice, ay, no hubo tiempo para perdonarnos, para pedirnos perdón, y se quedan con ese remordimiento de conciencia? Ojalá que aprovechemos el tiempo es muy corto para pasarse odiando a los demás, para pasarse haciendo el mal a los demás. Hagamos el bien, perdonemos, la llevamos de ganar si perdonamos a los demás. Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? No solamente 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué quiere decir? Siempre. ¿Por qué? Porque Dios te perdona a ti y me perdona a mí siempre.